de actualidad de trabajo y economía, queremos saber las principales conclusiones a las que han llegado. Bueno, nosotros presentamos un informe de coyuntura todos los meses. Lo primero que estamos viendo en esta última etapa son 3 o 4 cosas clave. Me parece lo primero tiene que ver con que hay una inflación persistente, con que no baja la inflación más allá de la retórica del gobierno nacional de la inflación a la baja. La inflación hace 4 o 5 meses que está en un 2% mensual aproximadamente y no baja, y si lo miramos un poco más para atrás, más todavía. Y a la par de esa inflación que se mantiene constante, que no ha logrado perforar un piso, digamos, los salarios, tanto del sector público como del sector privado, no le ganan a esta inflación, que parece que a lo mejor es baja, pero los salarios van aún por debajo de esta misma inflación, con lo cual tenemos una primera conclusión, que es que los sueldos del sector privado están aproximadamente un 5% por debajo de lo que era 2023. Cuando empezó este gobierno hubo una fuerte devaluación, a un aumento importante de la inflación y bajaron los sueldos, en términos de poder adquisitivo, por supuesto. Y la recuperación que hubo en 2024 no llegó a, valga la redundancia, recuperar lo perdido. Y hoy por hoy están 5-7% por debajo de 2023. Y si miramos a las trabajadoras y trabajadores del sector público, la pérdida es mucho mayor. Estamos hablando de prácticamente un 20% de pérdida de adquisitivo de sueldo, 20% de un salario comparado contra 2023, contra el inicio de este gobierno. Y si hacemos la cuenta de cuánto sería necesario para recuperar todo esto perdido, este 20%, ¿no? Por ejemplo, de un trabajador o trabajadora del Estado, 20% de su poder adquisitivo, ¿cuánto habría que darle este mes para que su sueldo sea igual en poder adquisitivo al que, Ahí se me cortó, digamos, unos 200-250 mil pesos, sumados todos los, un poquito más, sumados todos los meses desde el inicio de este gobierno? Estamos hablando de que un trabajador del Estado perdió más de 8 millones de pesos, 8 millones de pesos de sueldos que no cobró, y estamos hablando de sueldos que garantizarían el mismo poder adquisitivo de 2023, que probablemente no era el más alto. 8 millones para un trabajador del Estado, 1.800.000 para un trabajador del sector privado, y si pensamos en una jubilado estamos hablando de 4 millones de pesos, con una jubilación promedio, 4 millones de pesos que no cobró y que debería ser lo que está en el bolsillo, debería estar haber estado, digamos, en los bolsillos de todas estas personas que acabo de nombrar. Ajá. Ahí se me entrecortó un poquitito. Los trabajadores públicos, ¿cuánto decís que perdieron o cuánto debería ser el aumento para que más o menos igualen con el 2023? Y la sumatoria mes tras mes nos da más de 8 millones de pesos. 8 millones de pesos de todos los meses, claro, que más de 8 millones. Para sostener el valor del poder adquisitivo del año 2023. Más de 8 millones de pesos que le deberían dar de aumento. Eso está medido todo el trabajador público, por ejemplo, ¿no? El de acá de La Rioja, el trabajador público de acá de La Rioja tiene en promedio, no sé, 600.000 pesos, estará más o menos el promedio, sí, es lo que cobra un trabajador público de acá de La Rioja. O sea, deberían aumentarle 8.600.000 para que esté igual al 2023. ¿Eso es lo que me querés decir? No, debería, 8 millones es la sumatoria total. Ajá. De todo lo perdido desde 2023 hasta acá. Sí. No es que deberían aumentarle 8 millones. Perdón. Sería una especie de compensación por todo lo perdido. Un bono, deberían darle, digamos, un bono de 8.000 pesos, ahí está. Un bono de 8 millones de una vez para decir, bueno, todo lo que no cobraste desde 2023 hasta acá, porque tu sueldo bajó en términos de poder adquisitivo. Tu sueldo bajó en términos de poder adquisitivo porque si el sueldo era 100, digamos, en 2023, hoy es 80. Es 80 en términos de lo que puede comprar, en términos del poder adquisitivo justamente del sueldo. Bueno, para compensar ese 20 de diferencia entre 100 y 80, ¿cuánta plata es? Este mes. Bueno, sumarle la de este mes, la del mes pasado y la del mes anterior, todo eso me da más de 8 millones de pesos que de a poquito no fueron entrando en los bolsillos de los trabajadores. Y esto, ¿cuál es la consecuencia de esto? Es un poco la segunda consecuencia fuerte que vemos en el informe. Y es que la economía está frenada. Es que la economía nacional, en términos generales, la actividad económica está en un parate, está en una recesión, y en buena medida tiene que ver con que todos los trabajadores y trabajadoras del país, tanto del sector privado como del sector público, no han tenido en los bolsillos esa plata, que es la plata que dinamiza la actividad. Es la plata que un trabajador tiene en su bolsillo y la gasta en el comercio de su barrio, compra una ropa nueva, manda a sus hijos a un club o hacer una actividad,
es plata que deja de gastarse en la vida misma económica y que, bueno, lleva a esta recesión prolongada que estamos viviendo por lo menos desde el principio de este año. ¿Y qué opinión tenés de la frase que repite el presidente sobre que han salido de la pobreza 12 millones de personas? Es una frase un poco, es un rebuscado sobre la estadística. El presidente toma como base la propia pobreza que él generó, porque cuando él hace la comparación, la hace contra el primer año de su gobierno, y hay que decir que en ese primer año de gobierno no menos de 6 millones de personas habían entrado en la pobreza. Entonces, bueno, puede decir mínimamente que a esos 6 millones que metió en la pobreza los volvió a sacar. Y el resto en realidad tiene que ver más, en términos generales, con cuestiones estadísticas y cuestiones de la medición que con cuestiones reales. Hay que tener en cuenta que la cuestión de la pobreza, en términos estadísticos, no es lo que habitualmente entendemos por pobreza. No habla de las condiciones materiales de vida de los barrios, si tiene acceso a infraestructura, a cloacas, si tiene trabajo o no tiene trabajo, si tiene acceso a salud, a educación pública de calidad. Todo eso no entra en la medición la medición de la pobreza. Es una medición de una canasta y ¿cómo decirlo? De una canasta y de los ingresos por eso es variable también. Bueno, es una especie de fiche también sobre esa medición que un poco de lado, humildemente. Bueno, querido, te agradezco, muchísimas gracias por tu tiempo, ¿eh? Muchas gracias, hasta luego. Lavi Abraham, economista integrante de MATE, así se llama el mirador de actualidad del trabajo y de la economía. Pero esto digo, ahora no sé, capaz que lo interpreto mal, ¿no? Pero ahora como que están cuestionando el tema de cómo se mide. Sí, ahora se cuestiona cómo se mide la pobreza, sí. Pienso así, en los gobiernos anteriores puede haber sido mucho más entonces, porque se venía midiendo de la misma manera, ¿o no? Siempre se mide de la misma manera, sí. ¿Por qué se cuestiona ahora? Y bueno, ahora no es real cómo se mide la pobreza. No, ahora no. Ahora hay que cuestionarlo, pero bueno, qué sé yo. Él dice que los privados han perdido un 5% desde el 2023, o sea, desde que asumió Milei, y los empleados públicos desde ese momento un 20%, y que más o menos hace un cálculo de 8 millones que han perdido, ¿sí? O sea que si hoy el gobierno... Desde que asumió Milei. ¿8 millones? 8 millones. ¿Cada uno? Cada uno. ¿De dónde saca esos números? Y sacó mate. Así se llama, no lo tome con humor. Así pero 8 millones cada empleado, pero ¿en qué, en sueldo nada más? Que ha perdido en base a la inflación y todo lo demás. ¿Quién da esos aumentos? O sea, si el gobernador Quintela... Y los banqueros que cobran bien. Hoy debería hacerlos recuperar eso, debería dar un bono de 8 millones de pesos. Soñá, no puedo llegar nunca ni al medio millón, ni no sé. Lo dice Mate. No, bueno, Mate me parece que están tomando mate mal. 9:40, vamos, Moni. Fisiocenter, no hay problema. Fisiocenter de la licenciada Noelia Gil ofrece los servicios de kinesiología y fisioterapia, terapias manuales y el mejor servicio especializado para tus pies. Europie, plantillas computarizadas, con más de 15 años en el cuidado de tu salud y los únicos con avales médicos nacionales. Por turnos o consultas, comunicarse al 384 39 38 94 o podés acercarte por Avenida Castro Barros 1207, Barrio San Román. Fisiocenter de la licenciada Noelia Gil. Bueno, hay novedades de la justicia en Buenos Aires, ¿no, Eli? Por supuesto, la justicia